Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al quinto Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque y por el Instituto de Alta Especialización Profesional Tantalab Laboratorio Ciudad y Territorio. Quien les habla es el arquitecto César Saavedra, director académico del Instituto Tantalab. Hoy cumpliré el rol de moderador. Agradecemos a todos su presencia en este importante evento académico. Para comentarles un poco de la estructura en que se ha organizado este evento, este congreso, que es el quinto año que lo organizamos, tenemos tres actividades, o se ha estructurado en tres actividades este evento. El primero de ellos son las ponencias. Vamos a tener también masterclass y también vamos a contar con charlas técnicas. Las ponencias con la participación de distinguidas oficinas de arquitectura, diseño interior y empresas de construcción. Las ponencias se ha distribuido en cuatro ejes temáticos: ciudad, espacio público y comunidad, obra arquitectónica, diseño interior y gestión BIM. Masterclass son clases demostrativas del manejo de importantes software en visualización arquitectónica y diseño interior, a cargo de los docentes del Instituto Tantalab. Estas clases son sesiones modelo de cursos regulares por aperturarse en el nuevo ciclo académico de Tantalab julio 2025. Y también contaremos con charlas técnicas, con la participación de importantes empresas del rubro construcción, donde nos compartirán novedades en materiales, productos y aplicaciones en el diseño. Bien, son 5 días que tendremos de actividades, ponencias, masterclass en la modalidad virtual, como estamos ahora. Y tendremos la fecha de cierre del Congreso, muy bien, en modalidad presencial en el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque. Así que todos están invitados, los que tengan la posibilidad de asistir a la fecha de cierre, los esperamos en el CAP Lambayeque. De lunes a viernes, desde hoy hasta el viernes, será en modalidad virtual y el día sábado tendremos una actividad que es la charla técnica última en modalidad virtual y la ponencia de cierre será presencial en el Colegio de Arquitectos de Lambayeque, donde también tendremos otras actividades como muestra de proyectos, sorteos y demás actividades que hemos planeado para cerrar esta jornada, este Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior. Muy bien, vamos a dar inicio a la ponencia número uno, a la ponencia de apertura del CONADI 2025 con el título La casa como cuerpo, diseñar desde la piel hacia adentro, a cargo de la arquitecta de interiores Georgette Cárdenas y su oficina Moblet Studio. Antes, una breve reseña. Georgette Cárdenas, egresada del Instituto Superior Toulouse-Lautrec, cuenta con más de 14 años de experiencia en diseño residencial, comercial y corporativo. Ha desarrollado proyectos destacados para empresas como el Grupo Montalvo y Aquamet Boulevard Asia, además de intervenir en sectores como el textil e industrial. Especializada también en diseño de bares y restaurantes, ha realizado cafeterías en Lima y espacios efímeros para ferias. Su participación en Expo Deco ha sido constante desde el año 2013, destacando por propuestas temáticas como la Cordillera de los Andes en el 2018, Selfie Muralista 2022, Naturaleza Glam 2023 y Un Refugio para mi Alma en el año 2024, caracterizadas por el uso de texturas, arte y evocación emocional. En 2025 presenta un nuevo salón temático, consolidándose como una figura clave en esta feria. Asimismo, ha participado en Lima Design Week en los años 2019, 2022 y 2023, con espacios vibrantes y un enfoque artístico que incorpora su talento en la pintura. De esta manera presentamos y damos la bienvenida a Moble Studio a cargo de la arquitecta Georgette Cárdenas. Arquitecta, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan?
El audio parece que no está activo o sí logran, ¿Aquí me escuchan bien? está un poco bajo nada más. Un Ya se poco escucha, más. pero un poco bajo. Hola, ¿acá me escuchan bien? ¿Mejor? Excelente. Ya, perfecto. Tenía que hablar más alto. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación también. Es un honor para mí realmente poder abrir este maravilloso congreso y comenzar con este tema, ¿no? Como lo dijeron hace un rato, tengo 14 años trabajando en el rubro del interiorismo y he explorado muchos caminos. He explorado el lado comercial, he explorado el lado residencial, em, y de hecho las cosas han cambiado mucho y por eso es el tema de hoy día, ¿no? Trabajar más desde la piel. Em, entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar un poco sobre algunas alternativas de materiales también y cómo ha avanzado la tecnología en los materiales. Y espero que se lleven algo interesante y algo que les quede mucho, porque ahora el diseño es mucho más emocional. Entonces, no sé si ya puedo compartir la presentación, Sí, porque me ya dice está que... habilitado. Ah, ya, excelente. Entonces, díganme si la están viendo. ¿Ven la presentación? ¿Me confirman? Sí, ya está en modo presentación. Ya, entonces sí la están viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es la casa como cuerpo, diseñar desde la piel hacia adentro. ¿Por qué les pongo una imagen de una casa, un bosquejo, con un cerebro? Y es que realmente todo lo que pasa, todo lo que te envuelve en tu casa, en un espacio interior, trabaja mucho con nuestras emociones. Las emociones parten desde el cerebro. El cerebro es quien recibe los estímulos y de ahí es que surgen las emociones. Por eso que existe esto de que te puedes sentir de repente muy reconfortado, muy amado, muy querido, con confianza, entre otras cosas, ¿no? Existen emociones básicas, emociones primarias, emociones secundarias, pero eso no les vamos a explicar ahora, pero para que entiendan más o menos de dónde parte todo y el por qué es tan importante entender eh, todo lo que nos puede envolver un espacio. Entonces, ¿qué significa que seguro lo han escuchado un millón de veces? ¿Qué significa cuando te dicen que mi cuerpo es mi templo? ¿No? ¿Qué tan importante puede ser el cuidado del cuerpo? Y es que realmente el hacer las actividades, por ejemplo, lavarse la cara, vestirse, tomar agua, comer, saludar, entregar cosas, tomar, todo esto, todas esas actividades son muy importantes para cultivar la paz y el equilibrio en nuestro cuerpo. Por eso es que el lugar que habitamos es sumamente importante para entender dónde es que desarrollamos todas estas actividades. Y todas estas actividades deben de tener un lugar adecuado, un lugar reconfortante, un lugar bien iluminado para poder desarrollarlo de la mejor manera y entender un poco más este concepto, esta frase tan importante que mi cuerpo es mi templo. Ahora, ¿qué pasa cuando te digo que vamos a trabajar la casa como si fuera un cuerpo y trabajando desde la piel, ¿no? Que el cuerpo se toma como si fuera, es una medida. El cuerpo lo tienes que trabajar pensando mucho en la escala humana. Tú sabes que cuando me refiero a escala humana me refiero a las dimensiones, por ejemplo, del mobiliario, la altura de las mesas, la altura de la barra, la profundidad de las sillas, la profundidad de los sofás. Te pongo acá un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, este sofá se trata de una sala, está en una sala donde la persona no es que esté recibiendo mucha gente, ¿cierto? No es que la vemos como compartiendo, sino la vemos en un espacio un poco más que la cobija, que la protege, que la cuida, en un espacio que tiene mucho más cómodo, que no tiene de repente tantos elementos, que tiene colores, y esto es importante, ¿no? Colores
súper neutros, colores, algunos tierra, que tiene elementos de madera, que tiene elementos de fibras. Entonces, estos detallitos son los que hacen que el espacio nos abrace y nos envuelva. Por eso escuchan a veces ese término de que el espacio te debe de abrazar. No sientes un espacio frío. Y esto no solamente es con el mobiliario que vayas a poner, sino también con los materiales que coloques en piso y en pared. Entonces, cuando hablamos de cuerpo como medida, hablamos de la escala humana, hablamos también de ergonomía, hablamos de las actividades, ¿cierto? Todas estas formas y proporciones que se adaptan al cuerpo en movimiento o en reposo, ¿no? Por ejemplo, las sillas tienen una curvatura especial porque vas a estar cierta cantidad de horas desarrollando una actividad. Por ejemplo, las sillas, cuando te dicen una silla ergonómica, de oficina es aquella silla que también no solamente va a tener la curvatura, sino que también va a tener em, una especie de elemento en la cabeza que se pueda graduar, por si de repente tú eres una persona más alta o porque de repente tiras un poco la cabeza hacia atrás cuando ya tienes muchas horas sentado. También para graduar la parte de los apoyabrazos. Porque claro, cuando tú estás en la computadora vas a estar con los brazos colocados en el escritorio, pero de repente no vas a estar 8 horas así. Vas a necesitar apoyar los brazos para descansar, para continuar después con la rutina. Entonces, hay muchos términos que ustedes ya conocen para considerar cuando uno habla del cuerpo, pero del cuerpo como medida, ¿cierto? Ahora, hablemos un poco del cuerpo como origen, ¿no? Dice, el diseño debe nacer desde la experiencia corporal, no solo desde la estética o funcionalidad técnica. Es verdad, nosotros tenemos que estar muy atentos a la funcionalidad. Es cierto, no vas a diseñar algo que no funcione, es bastante lógico. Y además tiene que verse estéticamente agradable. Pero también hay que ver un poco más sobre qué es lo que, la actividad que va a realizar el usuario. ¿Qué es lo que necesita sentir? ¿Me entienden? Es hacer un poquito más de trabajo de psicólogo y entender qué está necesitando esa persona en ese espacio. Porque muchas cosas se pueden ver lindas. Eso es a criterio personal. De repente a mí los colores tierra me encantan y se ve muy lindo. Muchas cosas se ven lindas. O de repente con mucho color también se ve agradable. Pero hay que entender bien el usuario qué es lo que necesita. ¿Necesita de repente en ese espacio paz? Si ese espacio es destinado para tener paz, para de repente leer un poco o simplemente no pensar en absolutamente nada, porque es una persona que tiene mucha ansiedad y trabaja todo el día, entonces le vamos a poner definitivamente colores más neutros y colores más claros que lo inviten a abrazar su espacio, que lo inviten a quedarse en el sofá, que lo inviten a quedarse en el dormitorio, que lo inviten a descansar. A diferencia de una persona que te dice, mira, yo quiero hacer muchísimas reuniones en mi casa. Me encanta que la cocina sea abierta y esté conectada con la sala para que mientras me tomo una copa de vino y prepare una lasaña pueda compartir con mis amigos. De repente esa persona ya te está diciendo que no necesita paz, necesita al contrario, tener un poco más de conexión, de vínculos con sus amigos, con la familia, necesita un poco más de actividad. Entonces ahí tú te puedes dar licencias para poner ciertos colores, para poner ciertas texturas y entender más cómo funciona la piel. Cuando te dicen piel, y ahorita vamos un poquito más con eso, trata de que la piel siente, ¿me entienden? El cuerpo tiene una piel que siente, que vibra, que al tener estímulos tiene una emoción. Entonces, de eso se trata cuando les digo que el cuerpo funciona con una piel. Muy bien, entonces se piensa desde adentro hacia afuera. ¿Cómo se siente un espacio? ¿Cómo lo habito? Esto es lo que les estaba comentando de qué tipo de individuo o cliente puedan tener. ¿Cómo lo recorro y cómo me envuelve? ¿No? El cuerpo es el primer habitante del espacio. Hay que sentir antes que ver. Hay que poner mucho foco en lo que va a sentir el cuerpo. Y el cuerpo no solamente siente viendo o tocando, también siente con temperatura,
Ya eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque también siente calor, siente frío. No es solamente una cuestión de que ve algo que puede sentir, no, sino realmente sí lo siente. Entonces hay una serie de elementos que pueden cuidarnos y protegernos. Muy bien. ¿Qué significa diseñar desde adentro? Implica comenzar el proceso de diseño desde las sensaciones humanas, no desde lo estético, funcional o estructural. Es un diseño desde la experiencia interior hacia la forma exterior. Trata de trabajar desde lo que siente la persona y cómo lo podemos acomodar para que esté de alguna forma mucho más calmo, tranquilo o cumpliendo las necesidades que él tenga, ¿no? Por eso les pongo esta imagen. Trata mucho sobre las emociones de la persona. ¿Qué aspectos abarca? ¿No? Lo sensorial es cómo se siente un espacio, temperatura, texturas, luz, sonido, olor. Ustedes han visto que ahora al entrar, bueno, han olido, mejor dicho, al entrar a las tiendas hay un olor muy particular. Todas las tiendas tienen olores particulares. Ripley, Saga, Zara, etcétera. Todas las tiendas grandes, tiendas por departamento, tienen olores muy particulares que los identifican. Ok, se preguntarán por qué es que tiene olor. Porque existe el marketing olfativo. Hay ciertos olores que nos invitan y nos recuerdan ciertas cosas. Nos recuerdan de repente la infancia, nos recuerdan, te llevan a una especie de campo imaginario, ¿me entienden? Porque sientes cierto olor como a frutas o cierto olor como a madera mojada, madera húmeda o cierto olor como a plantas. Entonces, por eso es que en las tiendas ponen ahora olor. Y no solamente las tiendas, ahora hay empresas que también se dedican, porque a eso se dedican, es marketing olfativo, se dedican también a colocarlo en casa. O sea, puedes tener un dispensador siempre, no de los típicos que compras en Maestro o en Sodimac o en estas tiendas, sino es especial porque no tiene un olor tan invasivo, sino tiene un olor que acompaña el ambiente de tu casa. Es como toda una atmósfera que respira lo mismo. Si, por ejemplo, tú tienes un cliente que tiene una casa donde tiene muchísimas plantas, como el ejemplo que te pongo aquí en la foto, tiene mucho aprecio a la madera, tiene muchas plantas naturales, va a ser una persona que ama la naturaleza, definitivamente. No va a ser una persona que fría, que le gusta de repente el minimalismo. No, todo lo contrario. La persona va a querer la naturaleza, probablemente tenga una casa de campo, probablemente tenga recuerdos de la infancia cuando iba con sus abuelos a montar a caballo. ¿Me entienden esa clase de cosas? Entonces, esto va a hacer que necesite tener ciertos olores, ciertas texturas distintas. ¿No? De repente tiene más aprecio por las texturas un poco más rugosas, necesita los muebles un poco más cómodos, no tan estructurados, no tan rígidos, sino más bolsudos, más cómodos, más confortables. Entonces, toda esa clase de detalles son los que importan mucho a la hora de pensar en lo sensorial. Vamos ahora a lo íntimo, lo que sucede dentro del espacio, ¿no? El descanso, el recogimiento, la privacidad, rituales personales. ¿Y a qué me refiero con rituales personales? Personas que, por ejemplo, mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, tienen todo un ritual del baño. Entonces, si tú sabes que tu cliente tiene un ritual del baño, que de repente necesita unas velas, que hace una meditación, que escucha audiolibros mientras se ducha, em, y una serie de cosas que pueden hacer las personas, de repente hace yoga antes de ducharse, entre otras cosas. Todas estas actividades son muy personales, son muy de conversar con el cliente. O sea, no lo vas a saber si no le preguntas cómo son sus costumbres. Y ahí es como vas sacando información. Por eso este tema abarca muchos aspectos íntimos también de la persona. Hay que diseñar para los momentos íntimos, no solamente para los que se muestra. Porque claro, ¿qué es lo que se muestra? Que la sala es para sentarse a compartir de repente con gente. ¿Qué es lo que se muestra en el comedor? Que es para comer con toda la familia. ¿Qué es lo que se muestra en la cocina? Que vas a cocinar definitivamente. Pero hay una serie de actividades que están ocultas que nosotros tenemos que sacar y entender.
Entonces, como por ejemplo esto, ¿no? Que acá les puse, ¿no? Un baño pequeño, pero cálido y silencioso que invita a la pausa. No necesariamente necesitas espacios súper amplios, con metrajes exorbitantes, para poder cumplir las necesidades del cliente y de repente lograr espacios de paz. Lo puedes lograr con texturas, con el piso, con el mobiliario. Em, Abarca también, por supuesto, lo emocional, el diseño que genera conexión afectiva con el espacio, que despierta recuerdos, calma, seguridad, pertenencia. Ejemplo, una cocina que recuerda la casa de la abuela por los materiales o la distribución. Eso también pasa. De repente les ha tocado o les va a tocar a algún cliente que ahora está muy de moda los pisos vintage, ¿no? Entonces, los pisos vintage, que ahora están de moda, a mucha gente le recuerdan esos momentos cuando cocinaban con la abuela alguna pasta o la ayudaban a cocinar, a cortar algún perejil, entre otras cosas más. Esos momentos que no son solamente como actividad de cortar, esos instantes son valiosos porque son recuerdos del vínculo que tenía con su abuela que probablemente haya fallecido o haya sido la persona que más se encargaba de este cliente, ¿me entienden? Entonces, esas cositas generan una emoción de confianza, reconfortarte y una sensación de hogar que así nomás no la pueden lograr. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Esto es algo importante, ¿no? Diseñar desde adentro es comenzar desde lo invisible, lo que se siente antes de lo que se ve. Es reconocer que el espacio interior no solo debe ser habitable, sino también íntimo, sensorial, profundamente humano. Y de eso se trata esto. Nos hemos dedicado a ver mucho la tendencia de, ok, está de moda el microcemento, está de moda tener madera con fierro negro en el mobiliario, pero no nos hemos enfocado en lo que realmente quiere sentir el humano, ¿me entienden? Eso es lo valioso y lo importante de ahora en el diseño. Pensar desde la piel, desde el cuerpo, desde las emociones que se activan al tocar un muro tibio, al hundirse en un sofá cómodo, al cerrar una puerta que aísla del mundo. Por eso es que las ventanas, las puertas ahora son antisonoro o son totalmente herméticas. Porque es cierto, hay mucha bulla en la calle, hay muchos sonidos en la calle, pero la gente quiere sentir que cuando ingresa a su casa tiene paz, es su espacio, es su templo, es su lugar sagrado, ¿me entienden? Es un diseño que no se impone, sino que te acompaña. Eso es lo importante. Miren qué hermoso diseño también. Esto es un estilo más yapandi, líneas muy ligeras, unas curvas muy amables, mucho aprecio por la madera y colores neutros. Esta es la onda. Y esto es un estilo que se acomoda mucho cuando tú quieres espacios más calmos. Ahora, ¿qué significa, no? La piel es nuestro primer límite con el mundo, pero también es una frontera porosa, no rígida, es sensorial, todo lo siente, siente calor, siente presión, siente las caricias, es viva, cambia, transpira, envejece. Es igual que los materiales, la piel se transforma. Entonces, al pensar el espacio interior como una segunda piel, estás diciendo que la arquitectura interior también puede proteger, dejar pasar lo justo, respirar, sentir. Es un cuerpo extendido. ¿Y en qué nos enfocamos de esto? Ahora hay una tecnología, pues que las cortinas te protegen de los rayos UV y además pueden ser herméticas. Podemos hacer que se conserve el calor dentro de la casa o se conserve o que el calor no invada la casa y se conserve una temperatura mucho más equilibrada. Y lo mismo que pasa con las cortinas, pasa también con las puertas y ventanas. Ahora hay una tecnología que con cierto tipo de apertura puedes mantener una casa totalmente hermética, totalmente, aparte del sonido y la temperatura, la tienes totalmente equilibrada a la temperatura que tú quieres, sin ningún problema. En el diseño interior, la piel se traduce pues en materiales de superficie, en texturas, en filtros de luz, sonido,
Ahí vienen los velos, las celosías, los biombos, elementos que separan sin aislar, límites suaves, transiciones. ¿Y a qué nos referimos con filtros de luz, sonido, elementos que separan? Podemos tener celosías. ¿Qué son las celosías? Estos elementos de madera que permiten de alguna forma saber quién está transitando o que hay elementos detrás. Te genera una especie de breve transparencia, pero también te divide para que no sientas que todo está exactamente unido, sino que también hay una división, una separación, hay como subespacios. Y de la misma manera funcionan también, por ejemplo, algunas repisas. Algunas repisas, no les he puesto el ejemplo, pero pueden tener algunas repisas que permitan, que sean como divisiones entre la sala y el comedor, te permiten ver que hay personas que están comiendo, te permiten ver que hay personas transitando, pero de alguna forma te generan un subespacio mucho más claro. ¿Me entienden? Bueno, esto es un poco de lo que les estaba hablando. Y la piel como límite de lo que separa sin aislar. Así como la piel separa nuestro cuerpo del entorno, los espacios interiores delimitan nuestro mundo íntimo. Esto es lo que les hablaba de las repisas. Ven cómo separan y se generan los subespacios. Y la idea es generar elementos que dividan con suavidad, con amabilidad, no imponer de alguna manera un muro rígido, sino algo que envuelva todo el diseño. La piel como un filtro, lo que es lo que deja pasar. La piel regula lo que entra y lo que sale. Por ejemplo, ¿y a qué nos referimos con lo que entra y sale? Existen pues cortinas que son translúcidas, que filtran la luz. Existen cortinas que de repente te anulan totalmente la luz, y no solamente por la tela, sino también por la manera de la colocación del roller, porque tiene algunos elementos por los costados que hace que no filtre absolutamente ni un rayo de luz. Entonces, estos detalles son los que puedes sentir como que la piel te permite ingresar o te permite ser un poco transparente. Existen también otros detalles como el sonido, por ejemplo. Existen paneles acústicos que absorben el ruido y generan calma. También, aparte de mantener de alguna forma y absorber el sonido, otro punto importante es tener como parlantes en los ambientes, ¿no? Parlantes para tener un sonido que envuelva el espacio, ¿me entiende? Es como cuando diseñas una sala de cine en tu casa. Tienes unos parlantes que acompañan la película y envuelven el espacio. Entonces, esto también se trata de diseñar desde la piel, diseñar desde las emociones. Existen pues materiales que permiten una respiración del espacio también, que sientes una onda muchísimo más natural. Por ejemplo, el yeso, el barro, la madera natural. Ustedes saben que la madera es un material, es orgánico, respira, vive la madera, está viva. Entonces, por ejemplo, cuando pones un piso de madera, al ser un piso orgánico, vas a saber que el piso va a hincharse dependiendo de la temperatura y va a encogerse y va a hincharse y encogerse y le tienes que dar como un tiempo a este piso para que respire en su nuevo espacio. La piel como superficie viva, ¿no? La piel no es pasiva, es sensible, cambia. Un buen diseño interior también responde al uso, al tiempo, al cuerpo. Así como nosotros cuidamos nuestra piel, tan sencillo como en el skincare, ¿no? Cuando hacemos el cuidado del rostro, etcétera, con cremas, sueros, entre otras cosas. Lo mismo funciona con la piel que colocamos, nuestra segunda piel de casa. Los materiales necesitan tratamiento. Los materiales también envejecen, pero algunos envejecen con belleza, otros no tanto. Por eso hay que cuidarlos, ¿no? Por ejemplo, el cobre, la madera, el cuero, envejecen de alguna forma con belleza. Pero hay pisos que de repente se gastan, que comienzan a despegarse, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces algo en microcemento, debes de tener cuidado porque a cualquier quiñe esto se abre, se sale y tienes que hacer un nuevo paño. Entonces, hay materiales con los que debes de tener cuidado. Tal cual cuidas tu propia piel del cuerpo, es lo mismo.
El diseño interior no se mide en metros cuadrados, se mide en cuerpos, en sensaciones, en atmósferas, ¿no? Es una disciplina que trabaja con lo cercano, lo táctil y lo íntimo. Cuando les hablaba de escala humana, ¿recuerdan? El tema de las medidas. Qué importante es la altura de nuestra cocina y se tiene que adaptar mucho a nosotros. ¿Por qué? No es lo mismo una persona que mide más de 1,90 m con una cocina 90 centímetros. Esa persona va a estar un poco complicada al desarrollar ciertas funciones y actividades, como por ejemplo lavar los platos, picar comida para cocinar, entre otras cosas. ¿Me entienden? Esto tiene que ser muy adaptado al individuo. Entonces, no es lo mismo diseñar tampoco para una persona que mide 1,50 m. Estamos hablando de otro tamaño. Y esto pasa con los muebles. No solo los muebles empotrados, sino también los muebles que están, por ejemplo, en una sala, en el dormitorio, entre otras cosas más. Entonces, es importante entender la escala humana. La escala humana de tu cliente, la escala humana del individuo que va a estar en ese espacio. La cercanía. El diseño interior se ocupa de espacios íntimos, habitables, próximos al cuerpo. ¿Cierto? Como el lugar donde comemos, el lugar donde dormimos, el lugar donde descansamos, donde lloramos, donde celebramos, donde gritamos, donde saltamos. Son espacios nuestros, íntimos, propios. La experiencia sensorial es una disciplina profundamente sensorial. Se escucha, se huele, se siente, incluso se intuye. El diseño interior construye sensaciones de calma, contención, amplitud, calidez, vitalidad. Todo esto es lo que puede hacer el diseño interior. Las capas sensoriales del interior, ¿no? El tacto, materiales que invitan al contacto. Miren, por ejemplo, esta imagen. Tenemos una especie de textura amaderada, ¿no? Con una especie de 3D, tiene como un volumen, te invita a tocarla. Sientes como una especie de alguna manera, como de piel de animal, ¿cierto? Sientes como una especie de piel de animal que te invita a tocarla y que de hecho no solamente juega con una piel de animal, sino que también hace de elemento llamativo o de vedette de la sala porque está en una pared de doble altura o una pared alta donde se coloca el televisor. Entonces, inevitablemente las personas que estén mirando televisión van a ver esta piel que está en la pared, que además es más cálida porque al tener madera se siente que obviamente es más cálido. La temperatura, percepción térmica. Hay una cosa entre la percepción térmica, ¿no? Una cosa en lo que te puedes sentir el material, puedes pensar o sentir de alguna manera por el material, por la madera, ¿no? Por no tener colores tan fríos y colores más cálidos en el espacio. Y otra es lo que realmente siente tu cuerpo por temperatura, que es lo que yo les decía de las cortinas, las ventanas, entre otras cosas más. Entonces, estos puntos están amarrados. Esto está junto. Tú puedes tener un espacio, ojo, que en diseño, en color, sea con colores fríos, pero que su temperatura sea equilibrada. También puede ser. Pero ya igual te da una sensación al ingresar al espacio de que es un poco más frío, porque tiene más azules, porque tiene más verdes, porque tiene más grises. ¿Me entienden? No es un espacio como que te invita a quedarte mucho tiempo, sino un espacio que te invita a desarrollar la actividad y a salir. ¿Me entiendes? Eso es. Texturas, contrastes, continuidad, lo visual, lo táctil, ¿no? Cómo se ve, cómo se siente. La relación entre texturas tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Les puse acá una paleta de texturas, una paleta de texturas frías. Tenemos acá un poco de óxido, tenemos maderas, maderas crudas, maderas rústicas, pero blanquecinas, ¿no? Con, de repente con un watch o con un envejecimiento. No son maderas cálidas, sino son elementos más fríos, piedras más frías. Entonces, esto que nos hace ver que de repente el espacio es algo un poco más frío, podríamos tratar de hablar de una cocina de repente, ¿no? Una cocina de repente fría, con una mesa, con unos muebles amaderados, medios blanquecinos, agrisados.
¿Me entienden? Eso es más o menos la paleta. A diferencia de esta otra paleta, ¿no? Y de este otro mood board, que es con colores, porque aquí en los colores también existen los contrastes, las armonías, existe la psicología del color. Cada color tiene o te lleva a ciertas emociones. Entonces, de repente el rojo te invita a ser un poco más ansioso, a comer, es un color más pasional. De repente el amarillo te invita a más energía. De repente los pasteles te invitan a un poco más de descanso. Los blancos te invitan un poco más de descanso, te llevan más a la pulcritud, a la limpieza, a la iluminación. El negro de repente te lleva a algo mucho más elegante. Entonces, todos los colores tienen una connotación muy específica, ¿no? Y los colores tienen mucha relación con el estado de ánimo. Entonces, te puse estas dos paletas para que comprendas un poco el tema, que son como ejemplo. La paleta de la izquierda, el mood board de la izquierda, es con blancos, tienen algunos acentos verdosos, pero si tú te das cuenta por el estilo de mobiliario y por el uso de los blancos, esto es muy elegante. Tienes los elementos oscuros como la mesa, pero gloss, porque te lleva hacia lo elegante. A diferencia del lado derecho, aquí tenemos elementos verdes, sofás bastante cómodos, ¿cierto? Mira, mantas. Tenemos por acá algunos elementos con madera. La presencia de madera es lo que te lleva siempre a abrazarte, a darte un espacio más cálido. Presencia de plantas. Todos estos detallitos, los cojines también. Mira, estos cojines se ven más elegantes. Estos cojines, este conjunto de cojines, que son varios cojines, te invitan a de repente un espacio más de conversación, pero también de descanso, un espacio que no sea elegante, pero es un espacio un poco más casual. ¿Qué otro punto también importante vemos? Abrigo y contención. Son espacios que sostienen emocionalmente, son refugios interiores, son rincones que te abrazan. Es un diseño que conecta con, ay caramba, se me fue, con la memoria corporal, ¿no? Con la infancia, con lo cotidiano, con lo seguro. Es eso. ¿Recuerdas que hace unos minutos te hablé de la cocina, de los pisos vintage? Muchos de nosotros cuando hemos cocinado con nuestras abuelas o hemos estado de pequeños con ellas, y recordamos ciertas texturas como los pisos, como la madera, como la tabla grande de picar de madera, entre otras cosas más, elementos como tazas, etcétera. Nos sentimos fuera de reconfortados, también seguros, porque era un espacio seguro que nosotros conocíamos de niños. Entonces, entendiendo que la gente quiere sentirse segura en casa, tenemos que también agarrar ese recurso, perdónenme, tenemos que agarrar ese recurso. Es sumamente importante porque nos va a servir a la hora de diseñar con conexión, diseñar con la emoción. Vamos a acelerar un poquito para ir terminando. Les quería mostrar un poco sobre domótica y automatización. Y es que ahora, bueno, ahora casi todo el mundo tiene domótica y automatización en casa. Antes era como una novedad. Ahora la gente tiene automatización para las cortinas, tiene automatización para la iluminación y eso también implica diseñar desde la piel porque te dan atmósferas, te dan escenarios diferentes. Si te dan escenarios diferentes, quiere decir que cada escenario te da sensaciones distintas porque cada escenario está destinado para distintas actividades. Entonces, también es importante que le pongas un ojo a la domótica y a la automatización. De la iluminación como también del sonido, que es lo que yo te decía de una sala de cine. El sonido también debe de ser envolvente, al igual que la luz, al igual que los materiales, al igual que la temperatura. El sonido también tiene que jugar un papel importante. Tiene que ver mucho con el bienestar. Te hablé un poco también sobre el aislamiento térmico de interiores, ¿no? La piel térmica del espacio. Como te dije, existen cortinas con aislamiento térmico
y ventanas también con aislamiento térmico, donde puedes tener espacios realmente confortables y cómodos para desarrollar las actividades que desees, como en este caso, leer un libro y gozar de tu espacio exterior, ¿no? Mirándolo desde la ventana. El bienestar térmico es una forma de abrazo invisible. Existen también no solamente las ventanas, que son térmicas, sino también existen calentadores infrarrojos que funcionan no te consumen mucha energía y que te funcionan bastante rápido. Entonces, que te envuelven dependiendo eh, cuántos metrajes tengas en el espacio, dependiendo del equipo, puede cubrir cierta cantidad de metraje. Entonces, existe ahora un montón de posibilidades y de recursos que podemos utilizar para generar bienestar desde el aspecto acústico, desde el aspecto térmico, entre otras cosas. Aislamiento acústico, tú sabes que hay paneles, existen paneles acústicos también. El silencio es como una medicina sensorial. Y es importante separar esto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces diseños de oficinas, tienes que entender cómo funciona la oficina, la gente que va a trabajar ahí, cómo funcionan las áreas y cómo funcionan los espacios. Eso tienes que comprenderlo, porque nadie quiere estar escuchando las conversaciones. Sí quieren escuchar las conversaciones del otro, pero en teoría, cuando tú trabajas en una oficina, en un cargo importante y tienes que desarrollar ciertas cosas, no quieres que todo el mundo escuche porque estás haciendo unas gestiones, estás haciendo proyectos, tienes que hablar con los jefes de áreas específicas. Entonces, estas salas deben de ser realmente, pues, acústicas, para que no toda la oficina se entere de cuáles son los planes. Em, Existen también paneles en la pared que te ayudan muchísimo para el aislamiento acústico. Dice, una casa que silencia el ruido es una casa que escucha. Y algunas conclusiones, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en proyectos de diseño interior? La clave es escuchar al cuerpo antes que al plano, elegir materiales por cómo se sienten, diseñar para el descanso, el recogimiento y la calma. Y yo les he puesto aquí algunos ejemplos de unos proyectos que he tenido antes. Por ejemplo, el tema de los materiales. Acá se colocó concreto, no era microcemento, sino cemento pulido, perdón, cemento pulido con microcemento en la barra, con esta fachaleta. ¿Y por qué? Porque este cliente quería sentir un poco más de calidez en su espacio. Calidez con la fachaleta, pero le gustaba el estilo industrial. Entonces, si tú quieres en tu casa tener un poco más de calidez, yo te voy a poner de repente una piedra que sea un poco más cálida. Te voy a poner madera para que te abrace un poco más. Esta otra cliente era distinta. La sala era un espacio simplemente para conversar con los amigos, no era un espacio para permanecer. Entonces le encantaban pues las salas y los colores blancos. Pusimos también el blanco y contrastamos con el negro, porque ya tenía en el piso madera. Entonces la madera nos daba un poco de calidez y de alguna forma pues nos servía muchísimo para entender que también la casa es un espacio de protección para ella. Y aquí viene otro ejemplo. Este es un salón, es un montalvo en la Avenida La Mar. La zona de manicure. ¿Qué pasaba con la zona de manicure? Era una zona que querían que se sintiera más femenina, que se sintiera más amable, que se sintiera más cómoda, para que las chicas, mientras que conversan con su manicurista, pudieran sentir un espacio mucho más confortable, mucho más cálido. Entonces se le colocaron este tipo de plantas, este tipo de elementos, estas hornacinas que tienen como un arco de medio punto aquí. Miren qué interesante, porque son como más amables, no son la típica hornacina cuadrada, sino es un poquito más amable. Las luminarias también son circulares. Entonces, son esos pequeños detalles que ayudan a que el cliente, en este caso, se sienta mucho más cómodo. Después, otro punto importante, si yo quiero tener la sensación de paz, pero calidez, yo voy a poner madera. No voy a poner una madera de repente que tenga mucha textura. Voy a poner una madera que probablemente sea lisa y voy a tener elementos en colores claros, porque ya sabemos que el blanco nos lleva a la paz y a la pulcritud.
Este es un espacio para hacer masajes y tratamientos estéticos, o sea, cuando te hacen limpieza facial, entre otras cosas más. Entonces tú necesitas un espacio limpio, no necesitas llenarlo de color. ¿Qué diferente con esta parte? Este espacio está dentro de este volumen. ¿Qué diferencia con esta parte? Porque esta parte tiene que ser un poco más llamativa para contrastar con el logo, el isotipo de la marca. Y el contraste de plantas con la madera clara queda bastante llamativo y bastante atractivo también. Este es otro espacio y aquí me detengo un poco. ¿Por qué? Recuerden que les dije que algunos elementos nos pueden llevar a los recuerdos, aparte del piso vintage, entre otras cosas más. Por ejemplo, el mobiliario. Uno puede diseñar con mobiliario que es antiguo. No necesita ser mobiliario de ahora, construido recién con melamine o madera enchapada, no. Puedes utilizar muebles lindos, que son muy ricos, que son de madera natural, que son de cedro de repente, y los puedes tener en un espacio con algunos elementos más modernos, como por ejemplo esta luminaria, ¿me entienden? De repente con un buen cuadro. Entonces puedes jugar con algunos accesorios y algunos elementos. De la misma manera esta sala. Si ven acá, tenemos unas molduras, que esto te lleva a lo antiguo, a lo clásico. Pero tenemos elementos como más modernos, como estos sofás, esta mesa de centro, que nos hacen algo un poco más clásico moderno, ¿no? Y que nos llevan también a estos, de alguna forma, como recuerdos, recuerdos de, de calidez, ¿no? Recuerdos de confort y recuerdos de protección. Acá les puse dos baños que son muy similares, pero quería mostrarles aquí cómo juega de importante los materiales. Por ejemplo, acá tenemos pared blanca con porcelanato blanco, pero aquí tenemos una pared que tiene un tipo de piedra tipo un mármol travertino, y en la ducha tenemos algo un poco más oscuro. Pero se dan cuenta cómo siendo casi los mismos espejos, ven que son casi los mismos, casi la misma idea, cómo uno se siente más amigable de repente y otro se siente un poco más frío. Y eso es por los colores y las texturas. Acá también uy, les puse otro ejemplo de un comedor, porque a veces uno siente que cuando los espacios son chiquitos no se puede hacer nada. Eso es mentira. También puedes jugar desde las sensaciones, desde la piel. Puedes utilizar los espejos como un buen recurso. La madera clara, los colores claros te van a ayudar a trabajar espacios mucho más ricos, a pesar de que sean espacios realmente muy enanos. Y como la piedra también te puede hacer espacios, a pesar de que se siente confortable de alguna manera, ¿no? Por la madera clara, por la alfombra también. Puedes tener también algunos elementos un poco gloss, un poco brillantes, que te ayudan a dar esos toques más elegantes. No necesariamente todo tiene que ser mate, también puedes tener en ciertos toques un poco más de elegancia. Bueno, y para terminar, el diseño interior no solo organiza objetos, organiza experiencias corporales. Reivindicar el valor de diseñar desde el cuerpo y no solo desde lo visual o lo funcional, ya que la casa como piel es un lugar donde el cuerpo descansa, se protege y se reconoce. Así que eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente, muchas gracias, arquitecta, por la ponencia de hoy, por acompañarnos en esta apertura de congreso. Y lo que corresponde ahora es un espacio para preguntas, consultas de los participantes. Si quieren plantearle alguna interrogante a la arquitecta, aprovechar su presencia el día de hoy en la apertura del congreso. Bien, yo sí quería hacer una consulta, Ujú. una trayectoria larga de 14 años y 12 de ellos ya participando en ferias como en Expodeco, desde el 2013, ¿verdad? Sí, Son muchos años, sí. sí. A lo largo de estos años, ¿cómo ha ido evolucionando el estilo de diseño, de enfoque, de cómo se afronta un proyecto de interiorismo? ¿Cómo ha ido Mm, evolucionando tu estilo?
Mira, de hecho, antes, cuando yo empecé en Expodeco, veía mucho tema de funcionalidad. Me acuerdo que la primera vez que diseñé fue un espacio de 3x2 en Expodeco y era como un bar, una especie de bar en una sala, ¿no? Pero solo un espacio de bar. No tenía mucho encuentro en lo sensorial, se veía lindo, no es que se veía mal, pero poco a poco con los años me di cuenta de lo importante que era escuchar al cliente, de lo importante que es entender qué necesita el cliente, que no solamente busca, porque todos le pueden brindar lo bonito, todos les pueden brindar lo lindo, todos le pueden brindar lo que está de moda, pero que realmente conecte con su casa, eso no es que cualquiera lo pueda lograr. Entonces, creo que con los años he podido entender un poco más cómo funciona esto y particularmente tengo clientes que me encanta trabajar con ellos, que me encanta porque de repente compraron la primera casa y tienen el sueño de formarla o personas, por ejemplo, también, o sea, tuve una clienta en todos estos años que me acuerdo, que no la voy a olvidar nunca, que el esposo se había muerto 2 años atrás y ella había estado en una depresión terrible. 2 años después, ella me conoce y decidimos hacer el cambio de su departamento y la persona era otra. Entonces, todo lo que podemos lograr con el diseño interior es realmente alucinante. Es realmente alucinante y es bonito explorar nuevos caminos y descubrir que ahora, en el mundo de hoy, ya se toma más importancia lo que siente el alma, ¿no? Eso cambió totalmente para mí. Excelente. Sergio tiene un comentario que ha dejado extraordinaria exposición. Ay, Y gracias, Sergio. José Carlos Briones consulta, dice, buenas noches. Mi consulta es que, ¿qué errores comunes se observa en estudiantes o arquitectos cuando diseñan interiores sin considerar la experiencia corporal? Hay muchas cosas, porque parte desde que no se sienten cómodos los clientes y eso lo notas al toque. No se sienten cómodos, no sienten que están desarrollando bien sus funciones o sienten que lo desarrollan, pero no sienten que su casa es para ellos, no tienen identidad con la casa. Y pasa que cambian de diseñador. Me ha pasado que, por ejemplo, yo he llegado a algún departamento y ya había una intervención de un diseñador, pero no se sentían cómodos, no sentían que era parte de, le hicieron caso porque el diseñador les dijo, el arquitecto les dijo que eso estaba de moda. Y ya personas que trabajan mucho tiempo, ¿ah? Pero ellos no querían eso, ellos querían sentir que estaban en casa. Y eso pasa en gente que ha ya egresado y que tiene años trabajando. Y pasa también en estudiantes. Lo que pasa es que en los estudiantes todavía tienes la chance de poder equivocarte porque estás estudiando, todavía tienes que practicar. Pero con otras personas ellos deben estar un poco más atentos, ¿no? También en algún momento, para serles honesta, una vez hace muchos años yo me puse necia y quería hacer un diseño como a mí me daba la gana. Yo le dije al cliente, esto está de moda, no era para una casa, era para un piloto de un departamento. Esto está de moda, debes de tener colores claros. Pero ¿qué pasaba? La constructora construía para ciertos sectores en los que el ticket no era tan alto. ¿Qué pasa? La tendencia tiene siempre un enfoque de niveles socioeconómicos, aunque no lo crean. Eso también hay que estudiarlo como para revisarlo. Entonces, a colores más claros, a cierto grupo de gente le gustan más los colores claros, los colores neutros, etcétera. A cierto grupo de gente le gustan más los colores encendidos, etcétera. Yo no quería, me rehusaba a ponerle colores encendidos, pero lo que necesitaba esa constructora eran colores encendidos. Me pagaron el diseño, por supuesto, les hicimos todo, pero no lo desarrollaron, sino lo cambiaron y lo hicieron con otra persona que sí le puso colores encendidos. ¿Me entienden? Entonces, eso me pasó, que le puede pasar a cualquiera, por no escuchar al cliente y no entender la marca. No escuchar al individuo, no entender la persona que va a habitar la casa. Es exactamente lo mismo. Creo que dejaron otra pregunta. Sí. Yaneli Tomás consulta, buenas noches, una consulta.
y cómo nos damos cuenta que el cliente pide en base a caprichos y no a necesidades. Ah, es que tienes que hacerle hasta repreguntas. Los clientes normalmente no saben lo que quieren. Eso es una regla, porque si no, no te llamarían para trabajar. Y a veces ven muchas referencias de los amigos, de la prima, de la tía, de su mamá, etcétera. Entonces, se llenan de mucha información. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, muy tranquilos y muy calmados, por más de que nos desespere, es hacerle repreguntas, ¿no? Mostrarle referencias y entender, por ejemplo, esta clienta dice que le encantan los colores blancos y quiere tener, no sé, pues cuarzo mármol, ahí está. Quiere tener mármol en la cocina, porque la mamá tuvo mármol en la cocina, pero esta clienta tiene muchos hijos y sus hijos realmente son una bala y esta clienta toma mucho vino, le encanta el vino y tiene reuniones con vino. Tú el mármol no lo puedes poner en una cocina porque el mármol es una piedra muy porosa. Entonces, ok, ella te dice que quiere blancos. Si ella te dice que quiere mármol, es que quiere blancos. Le dices, mira, no te puedo poner el mármol porque el mármol, el poro lo tiene abierto y cuando tú derrames el vino se te va a filtrar todo y te vas a ver una mancha y se va a ver terrible, pero podemos ver de repente un cuarzo o de repente podemos ver una piedra sinterizada. Entonces, si ya te dice el cliente, quiero mármol, quiere decir que le gusta y se identifica con los blancos. ¿Me entiendes? Entonces es como que es un trabajo más de leerlo. ¿No? Es como que siempre tienes que estar como un pasito más adelante. Y ahí ya te vas acostumbrando a eso. Es así, porque el cliente nunca sabe lo que quiere, eso es una regla. Genial, Genial. genial. Bueno, finalmente, para consultar en esta búsqueda de referentes, aparte ya de seguir a Moblé Studio, por supuesto, eh, ¿a quién nos puede invitar seguir? ¿Qué artista o diseñador nos invitaría a seguir para tomarlo como una referencia? ¿Te refieres a de ahora, de Sí, los que... actualmente, claro. O quizás alguien que ya no nos acompaña y sería bueno estudiar, investigar su trabajo en el diseño, ¿no? Para tomarlo como un referente, una referencia. Yo siento que siempre es bueno refrescarse un poco en el Pinterest, siempre es bueno. El Pinterest es una herramienta que es básico. Seguro ustedes, ahorita que están aquí en clase, lo usan para ver un outfit de ropa o para ver maquillaje o lo que sea. Pero el Pinterest para ver algunas referencias de diseño interior sirve un montón. Uno pone referencias como comedores, amaderados. Pa, te sale absolutamente todo. ¿Qué otras cosas podrían seguir? Eh, yo realmente siempre sigo páginas, puntualmente no, no es que siga arquitectos o artistas específicos, siempre sigo páginas de diseño interior, pero también hay otra cosa. Nosotros que diseñamos necesitamos tener bastantes estímulos. Entonces el arte tiene como un universo muy amplio. El arte no es solamente ver colores, sino el arte es ver pintura, ver escultura, ver teatro, ¿me entienden? Escuchar audiolibros. El arte abarca mucho, mucho. Es el clown, el baile, la danza. Entonces, creo que lo ideal para cuando uno está estudiando es explorar todos estos caminos. No solamente quedarse en estudiar la carrera que te gusta, sino explorar un poco más el arte. Explorarlo como en todas sus ramas, porque cada una de estas ramas te va a ayudar a ser un poco más abierto y como a volar un poco más, ¿no? A tener un poco más de apertura. Eso es. Excelente. Hay una última pregunta ya para cerrar y agradecemos el tiempo de la arquitecta Juan Parreño. Consulta. Buenas noches. ¿Qué tipo de referencias o fuentes de inspiración tomas en tu proceso creativo al momento de diseñar, tomando en cuenta el aspecto emocional de otra persona, el cliente? ¿Qué tipo de referencias? Siempre escucho qué cosa, cómo ha sido su vida realmente.
Escucho cómo ha sido su vida y cómo era su niñez, cómo ha sido su vida, cómo es su pareja, cómo son sus hijos. Y de ahí parto desde la distribución de las cosas que necesita, ¿no? Por ejemplo, ya, esta persona puede necesitar un mueble grande con dos butacas. Parto desde el mobiliario y después de partir del mobiliario ya comienzo a tener un poco más de inspiración mirando las referencias o mirando hasta una película, viendo referencias de otras cosas. Es como escuchando música, volando, es una cosa así, literal es como uno que está volando escuchando música. No, no es vamos a hacer la tendencia del, no sé, el estilo del minimalismo. No funciona exactamente así, sino comienzo a ver referencias dependiendo de lo que escuché de esta persona. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona te dice, yo viví en provincia, mi mamá tenía una casa en el campo hermosa con full madera. Yo, Mm. yo sé, yo sé que esa persona ama la madera, que le gusta, va a tener un aprecio. De repente no tan invasiva, no en techo y pared, pero va a tener un buen mueble de madera, o de repente te va a contar, sí, yo me acuerdo que comía en los cumpleaños con toda mi familia, porque mi familia es súper grande. Entonces, de repente esa persona, si ya te está diciendo que la familia es súper grande, probablemente quiera tener también lo mismo, tener una familia grande, una mesa larga, con mucha gente con quien compartir y comer. Entonces, más que nada es despertar la escucha y nosotros incentivarnos, estimularnos con otro tipo de arte. Eso es. Ese es parte del proceso, creo yo. Muy bien, agradecemos la presencia de la arquitecta Georgette Cárdenas por esta apertura del Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025 y agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado en la jornada de hoy. Arquitecta, buenas noches, muy agradecidos con su presencia y la disponibilidad que nos ha brindado. Bueno, gracias. Gracias a ustedes y que les vaya súper bien en este maravilloso congreso que realmente está muy bueno y muy nutritivo para todos. Que tengan una excelente noche y ya nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Excelente. Muchas gracias. Muy bien, vamos a culminar ahora la ponencia de apertura y vamos a dar 15 minutos de receso para continuar con el masterclass que tenemos hoy como actividad, el masterclass en D5 Render. Bien, sí, a través del mismo enlace nos conectamos, pero esta sesión va a continuar. Muy bien, receso y retomamos. Muchas gracias a todos.